Durante la mayor parte de su historia, Estados Unidos fue la madre y el bastión del proteccionismo moderno. Tenemos en cuenta que Estados Unidos liberalizó su comercio y se transformó en el campeón del libre mercado solo tras la Segunda Guerra Mundial y cuando su supremacía industrial era indisputable. Continuando con nuestra sección, ¿cómo fue que pasaron de economías en desarrollo a economías desarrolladas, las principales potencias económicas de nuestra era? Trataremos el tema de Estados Unidos. ¿Cómo eran las condiciones de Estados Unidos al momento de su independencia, antes de iniciar su proceso de industrialización? Vayamos por partes. Primero que nada, era un país de un extenso territorio y con abundantes recursos naturales. Minas de carbón, de distintos minerales, petróleo, madera, tierra fértil, etcétera, etcétera. Ojo, en un inicio solo eran 13 colonias. Sin embargo, con el pasar de las décadas, poco a poco se fue apropiando de una mayor cantidad de territorio, expandiéndose prioritariamente hacia el oeste. Por otro lado, tenía un mercado interno muy pequeño, debido a una población muy pequeña y dispersa en un territorio muy amplio. No contaba con una adecuada infraestructura, es por ello que no existía un sistema de transportes adecuado. Y la poca población daba como consecuencia que escaseara la mano de obra y que ésta sea muy costosa. Para remate, no existían instituciones financieras, dando como consecuencia una escasez de capital. El proceso de industrialización se llevó en 3 etapas. Una primera etapa fue de 1780 a 1820, donde la innovación tecnológica se hizo de forma gradual y lenta, prioritariamente en el noroeste del país. Mientras que en el sur se producía algodón en plantaciones que en su mayoría empleaban mano de obra esclava, dicho algodón, una parte era exportado y la otra era adquirido por el noroeste. Y en el noroeste se desarrolló una industria que tomaba ese algodón y creaba textiles, manufacturas de un mayor valor agregado. En términos de transporte y de integración territorial, se puede vislumbrar un avance inicial, especialmente en lo que respecta a la navegación a buques a vapor, imitando mucho el ejemplo de Gran Bretaña. En la segunda etapa, que abarca desde 1820 hasta 1860, hubo importantes avances en la industria y en la conexión de mercados dentro de Estados Unidos. Esto se logró gracias a la construcción de ferrocarriles. Esta construcción de redes ferroviarias empezó en 1830 y se aceleró mucho en 1840. En un principio fue necesario importar material ferroviario y suministros para esta construcción, pero posteriormente se empezó a producir estos materiales de forma local. Este cambio fue muy significativo, especialmente después de 1866, cuando toda esta red ferroviaria tuvo un impacto brutal en la actividad industrial y minera al estimular su crecimiento. En la tercera etapa, que va de 1860 a 1914, es cuando Estados Unidos se convierte en una potencia industrial. En este periodo hay un crecimiento industrial muy rápido y profundo, donde se terminan de superar todos los obstáculos iniciales que vimos al principio del video. Lo que destaca en este momento es la expansión muy fuerte y veloz de lo que es el mercado interno. Esto, indudablemente, está relacionado a un aumento brutal de la población, tanto por crecimiento natural como por la llegada de un montón de inmigrantes. Este aumento de la población, junto con las mejoras del transporte, contribuyó a la creación de un mercado interno y dinámico, conocido como mercado interno de masas. En el caso de Estados Unidos, el enfoque principal de sus industrias en desarrollo era el mercado interno. En 1914, solo el 15% de sus exportaciones eran productos manufacturados. La mayor parte de sus exportaciones eran materias primas y alimentos. Era pues su mercado interno el que consumía los productos manufacturados que la industria norteamericana producía en masa. Exploremos ahora cuáles son las claves y las características principales de esta expansión industrial estadounidense. Un factor clave del cual ya hemos hablado es la amplia dotación de recursos naturales. A diferencia de otras potencias que tuvieron que colonizar otros países para poder obtener los recursos naturales necesarios para desarrollar su industria, Estados Unidos no tuvo esa necesidad y se dio abasto con lo que contenía su territorio. Otro factor crucial fue el crecimiento rápido de la población.
A pesar de que en un inicio la población norteamericana era pequeña y tenían problemas de escasez de mano de obra, el crecimiento acelerado ayudó a superar estos obstáculos y contribuyó a la creación de un mercado interno y un mercado de masas en Estados Unidos. Además, las mejoras en el sistema de transporte fueron claves. El ferrocarril, la navegación a vapor, la construcción de canales y otras iniciativas permitieron integrar el mercado interno. Y con ello se llegó a algo trascendental, la especialización regional. El noroeste se especializó en actividades industriales y en bienes de consumo. El sur hizo lo propio con la producción de algodón para el mercado externo y también para abastecer al noroeste en materia prima para el textil de algodón. A medida que nos adentramos hacia el oeste, esta región se especializó en la producción de materias primas y alimentos, abasteciendo tanto al noroeste como al sur. Es decir, se dio una integración comercial entre las distintas regiones, cada una de las cuales se especializó en producciones particulares. Un factor trascendental fue la innovación tecnológica. Al principio, esta innovación estuvo muy influenciada por lo que hacía Gran Bretaña. Estados Unidos importaba maquinaria y copiaba los modelos ya existentes en el proceso industrial británico. Sin embargo, a partir de 1830 a 1840, Estados Unidos comenzó un proceso de adaptación y creación de innovaciones tecnológicas propias. Un ejemplo destacado de esta innovación propia fue la creación de un sistema de piezas intercambiables. Esta innovación consistió en producir piezas que se puedan intercambiar fácilmente, lo cual facilitó y redujo significativamente la finalización de ciertos productos. De esta forma, se logró crear piezas idénticas y de manera más eficiente. Para llevar a cabo este proceso, era necesario el empleo de máquinas herramientas, como lo son los tornos industriales. Esta innovación fue especialmente útil en la producción de armas y posteriormente se extendió a otras áreas de la producción. Esta tecnología no solo facilitó la producción de ciertos productos, sino que también hizo más sencillo el mantenimiento y la reparación de los mismos. Este avance comenzó en la producción de armas y después se amplió a las diferentes industrias. Ahora, no solo hubo una innovación respecto a los equipos, las herramientas y las maquinarias, sino también a cómo las empresas se organizan y operan. Al igual que en el caso de Alemania, Estados Unidos fue uno de esos lugares donde se originó, desarrolló y consolidó el modelo de la empresa moderna. Esta forma de empresa opera en mercados mucho más grandes, con una propiedad y gestión más extendida. Tiene una estructura mucho más compleja y sofisticada, diseñada para hacer frente a demandas de una fase diferente del capitalismo, conocida como la Segunda Revolución Industrial. En este contexto, las empresas modernas y las compañías de transporte, como ferrocarriles y navegación, fueron pioneras en el surgimiento de una estructura empresarial moderna en los Estados Unidos. Además, hubo innovaciones organizativas como el Taylorismo y el Fordismo. El Fordismo, desarrollado por Henry Ford, el padre de la ingeniería industrial, se centró en la producción de piezas estandarizadas y la subdivisión del proceso de trabajo para aumentar la eficacia del mismo. Se descompuso el trabajo en tareas simples y cronometradas que podían ser realizadas por los trabajadores menos calificados. Es interesante destacar cómo estas innovaciones respondieron a una necesidad de integrar a la producción a mano de obra menos calificada, especialmente en un momento en que la mano de obra era escasa y cara. La llegada de inmigrantes también estuvo relacionada con esta necesidad. Muchos expertos consideran que la escasez de mano de obra fue un estímulo importante para el desarrollo de innovaciones tecnológicas y organizativas en los Estados Unidos, ya que estimuló la búsqueda de formas más eficientes de producción y de una mayor productividad en el trabajo. Ahora, ¿cuál fue el rol del Estado en todo esto? Estados Unidos implementó políticas de desarrollo industrial altamente proteccionistas. Tuvo los aranceles más altos del planeta hasta después de terminada la Segunda Guerra Mundial en 1945.
Si no me crees, mire este cuadro resumen. ¿Ya? ¿Ya lo viste? ¿Bien? Perfecto. La protección arancelaria fue muy importante para el desarrollo económico de Estados Unidos. No fue la única política de gobierno. Desde 1830 se impulsó la investigación agrícola cediendo tierras de propiedad gubernamental a escuelas de agronomía y estableciendo institutos de investigación, todo con financiamiento del Estado. En la segunda mitad del siglo XIX se aumentaron las inversiones públicas en educación y se mejoró brutalmente la alfabetización, además de intervenir salvajemente en mejorar el sistema de transporte, subsidiando la construcción de ferrocarriles, canales y navegación a vapor. Es crucial destacar que el gobierno norteamericano continuó desempeñando un papel fundamental en el desarrollo industrial incluso después de la posguerra. Las adquisiciones en defensa y el gasto en investigación y desarrollo tuvieron efectos más que significativos. Durante la posguerra, el gobierno norteamericano representó entre la mitad y 2/3 del gasto total de investigación y desarrollo. Además, el Instituto Nacional de Salud, una entidad gubernamental, jugó un papel crítico al respaldar la investigación y desarrollo de la industria farmacéutica y biotecnológica. Solo el 43% de la investigación y desarrollo en la industria farmacéutica fue financiado por la propia industria, mientras que un 29% fue financiado por el Instituto Nacional de Salud, es decir, con fondos públicos. Durante la mayor parte de su historia, Estados Unidos fue la madre y el bastión del proteccionismo moderno. Tenemos en cuenta que Estados Unidos liberalizó su comercio y se transformó en el campeón del libre mercado solo tras la Segunda Guerra Mundial y cuando su supremacía industrial era indisputable.